señalización. Entonces, la señalización, ¿qué hace? La señalización nos muestra esta situación. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos ser capaces de salir a las calles y poder encontrar de una manera organizada nuestra convivencia. ¿Organizada de qué tipo? Pues circulación vehicular, aquí tenemos un vehículo, transporte público, ciclistas, y por acá por los andenes algún peatón. ¿Quién va a organizar eso? ¿Cómo se va a organizar eso? Pues se va a organizar a través de la señalización. La señalización corresponde a todo ese montón de elementos, ¿cierto? Que pueden ser señales verticales, marcas de piso, líneas, rayas, ¿ya? Dispositivos como semáforos, que ayudan a hacer que todas las personas manejen de una forma organizada su actuación en las calles. Entonces, esta señalización es indispensable en nuestras vidas. Además, algunas veces es necesario este señor, que es un auxiliar de tránsito o un inspector de tránsito, que normalmente pues realiza labores cuando tal vez falla un semáforo o ocurre un accidente o hay alguna necesidad. Aquí entonces encontramos un pequeño esquema que nos muestra cómo es el comportamiento de la señalización en una vía. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para que yo pueda moverme, ¿cierto? Bien sea a pie, en auto, en bicicleta, motocicleta, y se colocan en las carreteras, en las calles, ciclovías y andenes. Entonces, en Colombia, la señalización vial está normatizada con el Manual de Señalización Vial. Son dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Allí vamos a encontrar una serie de marcas, señales, ¿cierto? Como esta, que es de color azul, esta que es de color rojo, esta que es de color café, esta naranja, esta que es amarilla, ¿cierto? Y que los colores van a identificar diferentes tipos de señales. Ahora, estas son señales que son señales verticales, sumadas a este auxiliar de tránsito. También hay señales que son horizontales o señales que van en el piso. Cada una de las características de los colores y las formas, pues las vamos a tratar de mirar aquí. Y se debe complementar toda la información con el manual de señalización vial. Ya ustedes saben que deben entrar a la página de envíos y allí lo pueden descargar. ¿Qué pasa? Un vendedor que está... Profe, está muteado. Ya lo corrí. Qué pena con ustedes. Los dispositivos de control son señales, marcas, semáforos o cualquier otro dispositivo que sea necesario. Se colocan al lado de la vía o sobre la vía
los debe colocar la autoridad pública, normalmente la Secretaría de Tránsito, y sirven para prevenir con señales preventivas, regular con señales reglamentarias y guiar con señales informativas a los usuarios que utilizan el sistema de vías, calles, carreteras de Colombia. Con base en eso, entonces uno podría decir que existen tres tipos de señales que indican a los usuarios cómo deben comportarse en la vía. Entonces, hay unas que son las señales preventivas. ¿Qué van a hacer? Esas me van a decir cuáles son las precauciones o las prevenciones que yo debo tener en cuenta. Hay otras que son las limitaciones o restricciones, que van de reglamento. Y eso lo que hace es gobernar la circulación. Estas generan multas porque son una parte de la norma que está colocada en esa señal. Por ejemplo, una señal de velocidad de 50 kilómetros por hora. Si yo voy a una velocidad mayor, pues a mí me pueden hacer un parte o me deben hacer un parte porque estoy violando una parte de la norma. La norma dice, las entidades colocarán la velocidad de acuerdo a las condiciones para mantener la seguridad. Si usted supera la velocidad estipulada por la norma, a usted lo deben sancionar. ¿Ya? Y están las informativas, que generan información, ¿cierto? Que sirven de guía. Ojalá sirvan, ¿cierto? Para ubicar a las personas en qué calle están, hacia dónde se dirigen, a qué distancia se encuentran. Y esas informativas, pues, también pueden ser de varios tipos porque hay unas que son de información general, otras son de información turística, como lo vamos a ver más adelante. Aquí. Vamos a ver. Vaya corrido. Entonces, los dispositivos de control los podemos clasificar. Primero, señales que son verticales. En las señales que son verticales vamos a encontrar preventivas, que son estas de fondo amarillo, orla negra, ¿cierto? Y símbolo negro. Las restrictivas, que normalmente van a ser de forma circular, estas son de forma diferente, pero normalmente van a ser de forma circular, tienen una orla roja, fondo blanco y llevan el símbolo en negro. Y las informativas, que cuando son de carreteras nacionales, van a ser así, fondo blanco, cuando indican distancia o lugares, fondo verde. Otras serían las señales horizontales. Entonces, en las señales horizontales, ¿qué vamos a encontrar? Algunas rayas, ¿cierto? Líneas, marcas. Parece que llegó alguien a la clase. Entonces, salas. Listo. Y entonces, ese tipo de señales que vamos a encontrar, señales horizontales, me permiten organizar el tránsito. Entonces, algunas van a ser flechas, otras van a ser unas marcas y otras podrán ser unos botones que se colocan pues para indicarle a los conductores que deben bajar un poco la velocidad. Además de esas, encontramos unas señales que son señales que se usan cuando se tienen afectación en vías, bien sea por obras o bien sea por accidentes o alguna otra situación, o por controles. Y esas señales pueden ser de varios tipos. Pueden ser señales horizontales, esas pueden ser rayas, símbolos, marcas, vialetas, botones. Violetas son estas reflectivas. Pueden ser señales verticales que a su vez corresponden a todas las que ya habíamos mencionado, preventivas, restrictivas, informativas, diversas o algunas barreras elevadas o elevadizas. Atendiendo a que las señales verticales cuando son de obra son de color naranjado a excepción de las restrictivas, porque las restrictivas como son parte de la norma no se puede cambiar la norma. Además de estas señales horizontales y las señales verticales, podemos encontrar barreras fijas como esta, normalmente son en plástico, se pueden lastrar, se pueden llenar de agua.
hay conos como estos, no se quiere canalizar tambos, que son los tanques redondos, ¿cierto? Dispositivos luminosos, algunos reflectores que son necesarios colocar, sobre todo cuando están en construcción de vías, y algunas señales manuales que son utilizadas por los auxiliares de tránsito, auxiliares que pues colaboran en el control del tránsito. Bueno, en las señales de obra podemos encontrar todo esto, los conos, ¿sí? A esto le llaman colombina, pero son unos canalizadores. A estos son señales de piso. A este otro cono con una señal indicadora de luz. A este le dicen una colombina. Acá tengo las barreras plásticas, los conos. Acá tengo los taches. ¿Sí? Y por acá tengo unos reductores de velocidad. Todo esto es lo que utilizamos nosotros para poder indicarle a los usuarios de la vía en el momento de que se esté utilizando, se esté haciendo alguna obra, por dónde debe circular y en qué condiciones debe hacerlo. Aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos mirar un poco del manual de señalización. Profe, no aparece en la pantalla, bro. Señor, no le escuché. ¿Me podría repetir? Bueno. En este manual de señalización, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar toda la normativa con relación a las señales que se utilizan en Colombia. Este es un manual abierto porque si hay una señal que no está aquí en el manual y sea necesaria, pues con base en las recomendaciones y las características de estas señales, pues lo vamos a poder ubicar, la vamos a poder diseñar. ¿Qué encontramos inicialmente? Señales reglamentarias. Decíamos que las señales reglamentarias tienen una característica. ¿Cuál es? Pues las señales reglamentarias buscan notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas. ¿Qué son prioridades? Cuando yo tengo un ceda al paso o un pare. Las limitaciones, las prohibiciones, las restricciones, las obligaciones y las autorizaciones existentes. Entonces, la clasificación de estas señales reglamentarias están definidas en el manual inicialmente como señales de prioridad. ¿Quién tiene la prioridad? ¿Quién puede pasar? De prohibición, o sea, cuando voy a hacer maniobras o giros que son prohibidos, o cuando digo que prohibido el paso de motos, entonces son prohibiciones que están dadas a través del manual. De restricción, cuando se restringen algunos movimientos o algunos giros también. De obligación, cuando yo tengo que hacer algo, es obligatorio, un giro a la derecha, no puedo hacer otro. Y de autorización, cuando se permite, por ejemplo, circular en cierto sentido, hacer un giro en cierto sentido. Esas señales las vamos a encontrar así, como características. Les decía, son de forma circular, a excepción de las dos primeras, ¿cierto? Que son el pare, la SR01 y el ceda del paso. Tienen una orla roja, fondo blanco, y la flecha o la
El logo es de color negro. Entonces, aquí vamos a encontrar cada una de las señales y en cada una de esas señales vamos a encontrar luego, vamos aquí a avanzar, cada una de sus características en cuanto a forma y a color. Entonces, por ejemplo, cada una de las señales, voy a seguir avanzando para tomar la señal de par. Aquí. ¿Qué me van a decir? Que esta señal, dependiendo de la velocidad máxima permitida, va a tener unas distancias, va a tener unas dimensiones. Entonces, por ejemplo, si la velocidad máxima es igual o menor a 50 kilómetros por hora, esta señal va a ser de 60 centímetros. ¿Ya? El cuadrado donde va a estar incluido. Si ya la velocidad está entre 60 y 70 kilómetros por hora, la señal será de 75, aquí voy a ampliar lo que lo puedan ver, aquí está, de 75 centímetros. Es esto. Si la velocidad es de 80 a 90 kilómetros por hora, la señal debe ser de 90 centímetros. Y si la velocidad máxima permitida es superior a los 90 kilómetros por hora, pues no se debe colocar. ¿Por qué? Porque a esa velocidad es muy difícil frenar. ¿Qué se hace? Pues se lleva a una velocidad mayor a 90, de 100 por ejemplo, se lleva a 90, 80. Y luego de que ya la velocidad se haya reducido, en ese momento entonces ya se podrá colocar la señal de par. Pero antes habría que acompañarla de una señal de reducción de velocidad. Entonces, cada una de las señales tiene las dimensiones de cómo se debe hacer, cómo son las distancias de aquí, los ángulos, del tamaño de las letras. ¿Para qué? Para que exista uniformidad, para que el diseño sea uno solo y todas las señales sean exactamente iguales. Aquí voy a encontrar cada una de las señales. Luego encuentro la señal de ceda el paso. Y me dan una descripción. Indica a los conductores que deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan, sin necesidad de detenerse y sin el flujo vehicular, si en el flujo vehicular por dicha vía existe un espacio suficiente para cruzarla o para incorporarse a este con seguridad. O sea, leer el manual realmente es poder mirar cuál es la filosofía de cada una de las señales y, como les decía, mirar cuáles son las dimensiones para cada una de las señales que está, dependiendo, no se alcanza a ver bien, de la velocidad máxima permitida en la carretera. Aquí está el tamaño de las letras, el tamaño de los radios de los círculos, acá el tamaño de los radios de las esquinas, y todo va a estar definido para uno poder colocar la señal. Estas son señales que son de restricción. Entonces hay una señal que me dice no pase, ¿cierto? Prohibido giro a la izquierda, prohibido giro a la derecha, prohibido girar en U. ¿Ya? Aquí está prohibido hacer cruce a la derecha, ¿cierto? Cambiar como de carril a una calzada a la derecha. Acá prohibido a la izquierda, prohibido adelantar, prohibido girar a la derecha con luz roja. ¿Por qué colocan esta? Porque algunos semáforos, o mejor dicho, en los semáforos se permite el giro a la derecha cuando está en luz roja. Pero hay algunos movimientos que van a impedirlo. Entonces, cuando hay movimientos que lo impidan, se debe colocar la señal. Si no está la señal, uno tácitamente entiende que en todos los semáforos con luz roja se podría girar a la derecha, pero con precaución. Además de las señales estas, que son las señales reglamentarias, vamos a bajar. Nosotros encontramos en el manual estas, las señales que son preventivas. Entonces, las señales preventivas, ¿para qué se usan? Advertir a los usuarios de la vía la existencia y la naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía. Por ejemplo, me dicen, no, aquí hay presencia de animales. ¿Qué pasa? Uno puede bajar la velocidad. Aquí hay curva, o usted va a tener una curva. Entonces yo debo, ¿cierto?, prever que yo tengo una curva horizontal y debo próximamente girar a la izquierda o girar a la derecha. Vamos a mirar acá.
Aquí está. Aquí yo tengo curva cerrada a la izquierda, curva cerrada a la derecha, curva pronunciada a la izquierda, curva pronunciada a la derecha. ¿Ya? Tengo curva y contracurva y me dicen que primero es la izquierda. Son todas esas informaciones que me van llegando a mí de lo que yo me voy a encontrar. ¿Ya? Y al igual que las señales restrictivas, en cada una de ellas me van a decir cuál es el tamaño, cuál es la forma y cuáles son las dimensiones para que sean uniformes y que si se hace en un taller o se hace en otro taller, cuando las señales salgan a la calle y se coloquen o sean instaladas, todas las señales sean exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, yo voy a bajar para verla. Acá. Aquí está. Me dicen dónde las debo ubicar. Aquí. Y entonces me van a decir, ¿cierto?, que para velocidades que son menores o iguales a 50 kilómetros por hora, esta longitud del diamante es de 60 centímetros. Para velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora es de 75 centímetros. Para velocidades de 80 a 90 kilómetros por hora es de 90 centímetros. Y para velocidades superiores a 90 kilómetros por hora es de 120 centímetros. ¿Sí? O sea, uno cuando va en una vía de 100 kilómetros por hora uno encuentra esto y si uno va lento, uno lo ve gigante, o sea, se ve inmenso. Pero si vas a la velocidad a la velocidad permitida de 100, 110 kilómetros por hora, en Colombia máximo es 100, vas a encontrar que la señal se ve muy, muy pequeña. ¿Por qué? Porque por la velocidad tú la tienes que ver desde lejos, ¿no?, para poder saber la indicación que te están haciendo. Aquí está la matriz, ¿cierto? Y con la matriz, pues ya empieza uno a colocar cada una de estas señales. ¿Ya? Cada una de estas señales pues está identificada y tiene una función específica. Si se ¿vale? Aquí, muchas veces estas están en las curvas, cuando son curvas de los retenedores. Entonces, son también y encontrar las dimensiones depende de para yo encontrar cualquier cantidad de información necesaria para poder colocar las señales de tránsito. Y luego, una a una, me van dando las dimensiones. Profesor, Señora. profesor, disculpe, no se entendió lo pasado porque mi internet o sea, como que se cayó, no sé, pero no se entendió. No, internet es horrible. Déjame doble. Gracias. Acá, estaba por acá. Aquí, en esta parte. Les decía que cuando yo tengo curvas, ¿cierto? Si yo tengo curvas, yo debo colocar los delineadores. ¿Para qué? Para poder guiar al usuario y que él, de forma visual, gráfica, ¿cierto?, no ve la línea y uno sabe dónde está el borde de la calzada o del carril. Les decía que estos delineadores normalmente están acompañados de barreras metálicas. Las barreras metálicas son esas bandas laterales que se colocan. ¿Para qué? Para encauzar a los vehículos hacia la carretera. Vamos a hablar aquí un poquito de eso. Vamos a irnos un momentico a Paint y vamos a dibujar una curva. Esta es una curva. Perdón.
Entonces, un vehículo que vaya circulando por aquí, muchas veces necesita que en esta zona se le coloquen los delineadores. Se van colocando los delineadores para que él vaya viendo cómo debe hacer la circulación. ¿Para qué? Para él va a ser guiado. Es muy útil en las noches porque en las noches él puede, con las luces, estas señales son reflectivas, y entonces aquí podría colocar, con las luces podría mirar, ¿cierto?, cómo va a ser la trayectoria del vehículo. Que además de eso, normalmente se colocan unas barreras que son barreras metálicas. Entonces, esa barrera metálica, voy a hacerlo aquí de manera súper exagerada. Estas barreras metálicas, pues, van a estar aquí y ayudan a encauzar el vehículo. O sea, nosotros a veces pensamos que estas barreras metálicas deberían ser lo suficientemente rígidas para que frenen el vehículo, y realmente no son así. Ellas deberían funcionar de tal forma que si yo tengo esto y tengo esto, al momento de tener la banda que las une, que es esta que va de aquí a aquí, o esta que va, ¿cierto?, permitan que esto funcione como una banda elástica, de tal forma que el vehículo, al chocar contra esta superficie, aquí, en esta parte, el vehículo sea otra vez lanzado hacia la vía. O sea, sea encauzado hacia la vía. ¿Por qué? Porque cuando él chocó, trató de salirse, pero él mandado otra vez a la vía, ¿ya? Y estas barreras metálicas deberían tener unas perforaciones hacia abajo, de tal forma que ellas no sean rígidas. Es decir, que cuando el vehículo las choque, estas que son verticales deberían fracturarse y que quedara la banda elástica de arriba. O sea, que quedara la banda esta, como si fuera una banda elástica, que hace que el carro, pues, ruede por ella y se regrese a la carretera, y evitar que el vehículo se vaya a salir. Puede ser un precipicio, puede ser un talud o algo que pueda ocasionarle un daño mayor a los conductores y al vehículo. ¿Qué pasa? Que aquí en Colombia normalmente estas son muy rígidas, ¿ya? Y se son en zonas de ataque para los vehículos, donde las personas se estrellan y sufren grandes daños en los vehículos, ¿ya? Es una de las razones por las cuales, pues, ese tema se debe revisar de tal forma de que se mejore esa condición. Me voy a ir acá. Aquí. Listo. Además de las señales que son preventivas, vamos a encontrar otro tipo de señales. Más acá abajo. Estoy rodando en el manual de forma rápida. Aquí. Encontramos estas señales que son preventivas, pero son características especiales, o son de características especiales. ¿Por qué? Porque encontramos que no son de color amarillo, sino que son de color verde. ¿Por qué son de color verde? Porque están directamente relacionadas con el ser humano, el peatón, que es indefenso ante un vehículo o ante otro tipo de transporte. Entonces, para generar un choque, ¿cierto?, de esas señales preventivas, lo que hacemos es que las hemos colocado de color verde y me indican, por ejemplo, que hay peatones en la vía o proximidad de peatón, ¿cierto?, de cruce peatonal, que hay zona escolar, proximidad de zona escolar, que hay niños jugando o que hay personas en bicicleta, o sea, ciclistas en la vía. Estos agentes del tránsito, estos elementos del tránsito, estos usuarios, son débiles ante la presencia de vehículos. Y por eso, para romper ese esquema, lo que se ha hecho es que se colocan de color verde. Y así las personas, cuando van en el vehículo, pueden, además de saber que son peatones, que son delicados, que son frágiles, sienten un choque y por eso
tratan de bajar la velocidad. En la conferencia del día lunes, acerca del estrés y la ansiedad y la movilidad, el experto decía algo muy claro. Y decía, bueno, ¿y por qué la gente aquí atropella a otro? Porque yo salgo en mi vehículo y soy capaz de atropellar a otra persona. Algunos dirán, no, ocurre un incidente, algo fortuito y se da. Pero muchas veces eso es producto de la falta de responsabilidad de las personas. Entonces él planteaba un tema y es que existe esa falta de responsabilidad porque la gente todavía no es consciente del daño que puede hacer a la otra persona. Y peor, las personas no son conscientes del daño que se hacen a sí mismas. Porque, por ejemplo, él mencionaba, ¿qué tan complicado es pensar que yo como conductor generé un accidente, atropellé a otra persona y le hice daño? Por ejemplo, vamos aquí a preguntarle a alguno de ustedes. Llegó Carlos Alberto Sierra. Por ejemplo, María Emilia. ¿María Emilia conduce? No, profesor. No conduces. No conduces moto, no conduces automóvil. No. ¿Bicicleta? Sí. ¿Los pies? También. Ujú. Listo. Carlos Pérez. Entonces, imagínate que vas en un vehículo, en un carro. Tú tienes tu vehículo y vas en un carro. Y lastimosamente tienes un accidente. Puede que el accidente genere daños materiales y que el accidente genere la pérdida mortal de una persona. O sea, fallece la persona que tú arrollas. ¿Cómo te sentirías? Pues, no sé, como mal culpable de la muerte de la persona. ¿Culpable? Pues para no sentirse culpable, a veces hay que mirar que hay dos formas de, o dos conceptualizaciones. Una es que sea doloso, ¿cierto? Y otro es que sea culposo. Culposo es porque, bueno, yo lo hice, yo era el que iba en el vehículo. Es culposo. Doloso es cuando yo quise hacerlo, cuando ahí se muestra de que yo no pude impedir hacerlo. Por ejemplo, salir bajo los efectos del trago, del alcohol. Es un hecho doloso. ¿Por qué? Porque yo sé que si tomo pierdo ciertas eh, capacidad, ¿cierto? En mis sentidos. Y pues si yo salgo a manejar un vehículo es un hecho doloso. Yo voy ya con un problema. ¿Ya? Entonces muchas veces realmente lo que hacemos nosotros es que no medimos el problema en el que nos metemos. Nuestras normas son muy lapsas y eso hace que la gente pues le dé igual, no sé, o no le importe mucho pasar por encima de otra persona y arrollarla. ¿Ya? Entonces, el experto mencionaba eso, decía, no, es que el gran problema aquí es que la gente no sabe en lo que se mete y la ley no es capaz de hacerle entender a la gente en el problema que se mete cuando atropella a otro, bien sea que lo deje herido o bien sea que lo hace, o que la persona muera por causa del accidente. Entonces, ese tipo de cosas que no sabemos son las que nos hacen pensar todavía que lo podemos seguir haciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos la educación vial y la responsabilidad suficiente para estar al frente de un volante. Sigo por acá. No voy a ir acá. Y de aquí voy a pasar al tercer tipo de señal. Ah, están aquí cerca. Que son estas, que son las señales informativas. Estas señales informativas pues normalmente son de fondo verde y las líneas y las marcas, las letras están en color blanco. Aquí encontramos una señal que me dice que a 500 metros me voy a encontrar una glorieta. Primera salida a la derecha va a Buenaventura. Segunda salida
va a Cali, tercera salida, va a Buga. ¿Ya? Algunas veces uno dice, no, sigue derecho, entonces a veces uno se pierde, entonces por eso es mejor ir contando las salidas. Primera salida, segunda salida, tercera salida. Otras pueden ser indicando que me voy a encontrar seguidamente. Por ejemplo, me encuentro, si sigo derecho me encuentro a Bucaramanga, si sigo derecho me encuentro a Barranquilla. Aquí está. Vamos a bajar un poco para mostrarlo mejor. Aquí, por ejemplo. Aquí encuentro esta señal. ¿Sí? Está en la ruta 50. Es una ruta transversal porque el número es par. Y encuentro información que me dice que si yo quiero ir a Tadó, está a 8 kilómetros. Si quiero ir a Pía, 94 kilómetros. Y si quiero ir a la Virginia, 125 kilómetros. Más o menos, si ya yo manejo mi velocidad de recorrido, mi velocidad de operación, yo digo, bueno, listo, si yo voy a 60 kilómetros por hora para llegar a pie, necesito 94 minutos. Y si para llegar a la Virginia necesito 125 minutos. O sea, a uno llego en 1 hora y media y al otro llego en 2 horas. Esta información le sirve a uno para uno, pues, planear los viajes. Y así saber en qué momento, pues, tomar la determinación de a qué hora salir, para poder saber cuántas horas de luz voy a tomar en el día, para saber dónde puedo hacer un descanso. Si yo voy a hacer un recorrido de 4 o 5 horas, lo ideal es que maneje, ¿cierto? Yo manejo 2 horas, hago una parada, una pausa activa, pues tomar un café, un jugo, no sé, alguna cosa, y luego sí, retomar el viaje. Algunas pues no indican señales, perdón, distancias, sino que indican sentidos, direcciones. Aquí me dicen, sí, si sigues a la derecha, Quito, si vas a la izquierda, te vas a ir a Ismina. Voy a bajar. Las señales elevadas. Luego entonces aparecen estas señales, que son las señales informativas y son informativas de servicios generales. Estas son de fondo blanco, fondo azul y las marcas están en color blanco. Aquí, ¿qué voy a encontrar? Cualquier tipo de servicio. Entonces yo encuentro servicio de parqueadero, por eso que se le llama zonas azules, porque como están amarradas a las señales informativas, se le llama zonas azules. Sitio de parqueo, paradero de buses, estacionamiento de taxis, transbordador cuando tengo que pasar en un ferry o algo así, vía para bicicletas, comunicaciones, iglesia, taller, y cualquier información necesaria para una persona que va haciendo un viaje. Entonces, esta señal le va indicando dónde encuentra este tipo de servicio. Montañanta, gasolinera. Y como las otras, en cada una te van a dar las indicaciones que dependiendo de la velocidad, cuál es el tamaño y cuáles son sus formas. Esta no se ve bien, en el caso. Se ve la cuadrícula. Aquí está. Por último, voy a encontrar estas señales que son las señales informativas turísticas. Estas señales son como de color café. ¿Ya? Sirven para llegar a sitios de interés cultural o recreacional, que ya son reconocidos, y tienen la siguiente información. Aquí está. Esta me dice que hay un Parque San Agustín 20 kilómetros más adelante. Esta me dice que hay un parque de nevados. Aquí quería llegar, aquí está la frente. Estas pueden ser unas señales que son combinadas. ¿Por qué? Porque puede que en la zona existan diferentes atractivos. Entonces aquí yo puedo tener un museo artesanales, este es arqueológico y con puntos de información.
y voy a tener las dimensiones de cada una de ellas, ¿ya? Como punto de información turística, artesanías, museos y todo lo relacionado con puntos que son de interés y, y turismo. Esas serían entonces las señales que se van a utilizar. Luego de esto, ¿cierto? Aparece un capítulo. Voy a avanzar aquí. Perdón que vaya tan rápido, pero la idea es que ustedes entren al manual y puedan encontrar la información. Aquí. Aquí. El capítulo correspondiente a la señalización y medidas de seguridad de las obras en la vía. ¿Qué pasa? Aquí yo encuentro unos esquemas y esos esquemas me ayudan a poder organizar la información de tipo gráfico o de cómo voy a hacer para manejar el tránsito durante una obra o durante el desarrollo de una obra. Entonces, yo encuentro aquí algunos casos. Como les digo, la idea es que yo les muestre algunos para que ustedes vayan al manual, lo lean, miren las características y entiendan la filosofía del filosofía y criterios de la señalización. Entonces, por ejemplo, en esta, ¿qué tengo yo? Una zona de obras en la vía. Si tengo una zona de obras en la vía, si estoy dentro de la vía, pues yo debería colocar esto lleno de conos para aislar la zona de trabajos en la calzada de la zona de circulación de estos vehículos. Entonces, si esto, por ejemplo, yo no lo puedo parar de tal forma que no puedo parar el tráfico, que es lo más complicado que hay, lo que voy a hacer es que los voy a canalizar, coloco conos o coloco unas colombinas y les coloco la cinta de peligro. Y así evito de que los vehículos vayan a entrar a la zona de obras y pongan en peligro a los obreros o se estrellen con la maquinaria y se pongan en peligro ellos mismos. Acá les voy a presentar los casos. Los casos están acá. Aquí están, aquí están. Quinientos ochenta y algo. Aquí. 580. Aquí. Entonces, mire, si yo voy a hacer una obra y esa obra está por fuera de la berma, o sea, está por fuera de la vía, por fuera de todo, lo que yo voy a hacer es colocar una señal de trabajadores en la vía a cierta distancia. ¿De qué depende la distancia? Depende de la velocidad. Normalmente, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Te está compartiendo pantalla? Sí. No se ve o no sé si soy yo solamente. No sé, déjame revisar. No se ve. No, profe. Bueno, me tienen que avisar porque se sale, no sé. Tengo problemas con este. Acá. Les decía, esto. Si yo tengo trabajo fuera de la berma, ¿ya? Ahora sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, profe, ya se ve. Bueno, si yo tengo trabajo fuera de la berma, yo voy a encontrar que para yo señalizar esta obra, pues no debo parar el tráfico, ¿ya? Sencillamente yo debo colocar una señal de obreros o trabajando en la vía a una distancia. ¿Qué distancia es? El manual me dice. Se viene acá atrás, hay una tablita, ¿ya? Y la tablita le dice, bueno, ¿dónde voy a colocar los esquemas? Entonces me dice, si la velocidad es menor o igual a 50 km por hora, a 30 metros.
60, 70 kilómetros por hora, a 60 metros. 80, 90 kilómetros por hora, a 100 metros. Mayor de 90 kilómetros por hora, a 200 metros. ¿Qué voy a hacer? Le voy a anunciar a las personas que existe un trabajo por fuera de la vía, pero sí hay trabajos allí. Entonces las personas ya están enteradas. Ahora, ¿dónde empiezan los problemas o dónde es que se confunden los ingenieros de obra? No los de tránsito, porque los de tránsito normalmente planean muy bien las cosas, sino los ingenieros de obra, en que, por ejemplo, están haciendo excavaciones en este sector, aquí en esta zona. Tal vez necesitan retirar escombros, tal vez necesitan que la maquinaria salga, ¿ya? O el transporte de maquinaria, y llegan a la obra solamente con una señal de obrero. ¿Ya? Trabajando en la vía o trabajadores en la vía. Y se olvidan de las etapas en las cuales el vehículo transportador, si es una excavación y le están llevando el material a un sitio de disposición, se olvidan de que la volqueta tiene que entrar a la carretera. Y en ese momento, si yo tengo que entrar a la carretera muy fácilmente, como yo debería pensar en que ¿dónde está? Yo debería pensar en que debo tener una señalización o un auxiliar de tránsito para que me permita el ingreso seguro de la volqueta a la carretera. ¿Ya? Entonces, estos esquemas son esquemas básicos, pero deben ser complementados con las ideas claras para que yo pueda tener una información precisa de la obra, ¿ya? Y a partir de esa información precisa, yo pueda tomar las mejores decisiones y colocar la mejor señalización. Entonces miren que aquí estaba afuera. En un siguiente caso, ¿dónde está la afectación? Está en la berma. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si está en la berma, ya me estoy acercando a la zona de circulación de los vehículos. Y entonces, en este caso, ¿qué debo colocar? Si esta es la zona de trabajo, debo colocar conos o canalizadores para que los vehículos estén aquí, pueda ver que aquí está una obra. Y antes, yo debo colocar una señal que diga obras en la berma a una distancia también A. O a un tercio más A, ¿cierto? Desde la obra de esta longitud de transición. Además de eso, yo debo colocar cuál es el fin de la obra. ¿Para qué? Para que la persona va precavida y va llegando hasta que ya dice, bueno, ya se acabó la obra, ya puedo ir en condiciones normales. Miren esto. Ya este es obra en la berma y de corta duración. Cuando es de corta duración, normalmente se recomienda que la obra esté protegida por un atenuador de impacto. ¿Qué es un atenuador de impacto? Es un vehículo que tiene un resorte que se arma de tal forma que si un vehículo llega y se choca contra él, contra ese resorte, el resorte absorbe el golpe, se encoge y evita que los daños sean mayores para el vehículo que se accidentó. Esto es costoso y aquí en Colombia yo solamente lo he visto una vez. Un atenuador de impacto y lo vi parqueado. No está cumpliendo su función. Quiero mirar esto. Esto. Cuando usted va a hacer un trabajo y entonces, por ejemplo, vas a hacer un box culvert.
¿Qué ocurre? Que yo tengo un paso de agua, era este, tenía la vía, la que va de sur a norte, pero voy a arreglar ese paso por ese bus culver. ¿Qué debo hacer realmente? Debo hacer una salida o una desviación, aquí, salir de la vía de forma temporal para poder construir el bus culver o el puente que va a estar aquí en este lugar de forma permanente. Entonces miren que para yo hacer eso, desde el punto de vista vial, necesito construir otra vía. ¿Ya? Esto se veía mucho cuando uno pasaba el Viso yendo hacia Cartagena, cuando estaban colocando los pasos, los bus culver en los pasos de agua sobre la ciénaga. Y uno veía que inicialmente tocó construir otra vía alterna para poder construir estos pasos de agua en la ciénaga. Una vez terminada la obra, toda esta infraestructura que se colocó aquí, con esta curva en esta vía, debe ser retirada. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Me preguntan al chat que si no existe otra solución, profe. No, porque la otra solución es parar el tráfico y eso nosotros aquí en Colombia pues no tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, ahora que se cayó el puente de ¿cuál fue? Chirajara, que era en la Villa del Llano, para evitar problemas de inestabilidad y eso que se habían presentado, lo que se hizo fue decirle a la gente que se fuera por... Entonces, por ahí por la vía esa antigua, la de la Villa del Llano, se demoraban creo que 4 horas. Y cuando daban la vuelta por la otra vía, se demoraban casi 9 horas. Entonces, cuando usted me pregunta que si no hay otra alternativa, sí, sí, pero no es la mejor. O sea que quien sufre siempre es el conductor. Le toca hacer la vuelta más larga. Profe, y los Boscolver, yo vi que en la vía Momil, Sabaneta, hicieron un Boscolver y solamente construyeron primero un carril y después lo habilitaron y construyeron la otra parte. Claro, es que es muy práctica porque permite que no se paralice el tráfico. Es más, uno hace un box culvert que normalmente es de 8 metros de ancho, cubre los 6 metros de calzada más 1 metro de berma, puede ser un poquito mayor, ojalá fuera de 10 metros. Y entonces tú construyes los primeros, si es de 8 metros, construyes los primeros 4 metros. ¿Ya? Y lo que hace es canalizar el tránsito por el otro carril. ¿Qué deben hacer? La señalización necesaria para poder hacer lo que uno llama el para y siga, colocar un auxiliar de tránsito de cada lado y vas dando paso a los vehículos en ciertas, bajo ciertos tiempos o rotaciones de tiempo. ¿Ya? Algunas veces toca cerrarlo todo porque cuando el vehículo o la maquinaria va a hacer maniobras, excavación, alguna cosa, o va a bajar la tubería, si es tubería, es necesario parar el tráfico, entonces en ese momento estará la vía totalmente cerrada. Pero este caso o este que les estoy presentando, corresponde a una obra un poquito más grande, ¿ya? Donde tocó irse a un lado. ¿Ya? Miremos un último caso antes de seguir con las diapositivas de allá de la presentación. Nada más con... Profe, y una pregunta con referente a las señalizaciones. Dígame. Ellos, o sea, cada, por así decirlo, empresa o bueno, persona encargada de la obra, ¿es autónoma
o sea, con base a las especificaciones que dice el manual, de hacerlas, o eso existe una empresa específica donde se compra, o existen empresas No, que las... sí. Nosotros normalmente lo que hacemos es conseguir las señales en donde las fabriquen, pero hay empresas que son muy buenas, pero son muy costosas. ¿Qué hace la gente? La gente recurre a ciertos talleres donde compran el plástico este reflectivo, los materiales, y la fabrican. ¿Qué problema tienen? Que muchas veces no hacen, por ejemplo, el pegado en la lámina, ¿cierto? Es como un papel contact parecido. Y entonces cuando lo pegan a la lámina no lo funden como lo hacen otras empresas que lo hacen con unas técnicas mucho más o mucho mejores. Y estas señales tienden a deteriorarse rápidamente. Pero sí, uno como ingeniero, uno pues obtiene un contrato y lo que uno hace es mandar a hacer las señales. ¿Ya? Sobre todo si son señales estas de las temporales, pues uno las manda a hacer en un taller que sea reconocido. ¿Ya? Sobre todo las señales de piso, estas de obreros y de auxiliares de tránsito. ¿Qué es lo más común? Lo que me mencionaba el compañero de la obra de Momil Sabaneta. ¿Qué ocurre esto? Aquí es donde yo estoy haciendo mi excavación para hacer el box culvert y tengo dos carriles de los cuales uno está cerrado. Pues voy a tener primero una distancia donde yo voy a tener el cambio de carril, ¿cierto? Que son 15 veces A, que voy a colocar más o menos 30 metros. Después de eso voy a tener una distancia que es A, ¿ya? Que depende de la velocidad, donde voy a colocar una señal que es trabajadores en la vía. Luego voy a colocar a una distancia B, que también está en la tabla, ¿cierto? Una señal que me diga que el carril de la derecha se desaparece, o sea, reducción de carril. ¿Ya? Y una distancia C, mucho antes, donde voy a colocar trabajadores en la vía. ¿Qué pasa? Que estos vehículos, cuando ven estas señales, van bajando la velocidad y en un momento dado van a llegar aquí donde está el azulito, pero se va a estacionar. ¿Por qué? Porque tiene el auxiliar de tránsito que te va a estar marcando verde y rojo. Normalmente ellos tienen un walkie-talkie y ellos van anunciando verde o rojo para que se paso alternado de los vehículos, porque la misma situación se va a presentar de este lado. ¿Ya? Donde ellos van a hacer el paso alternado de los vehículos que necesitan transitar por esta vía. Recuerden, las distancias están acá arriba, en la tablita. Las distancias. Por ejemplo, si es una vía como esa de Sabaneta, normalmente la velocidad va a ser igual a 50 kilómetros por hora. La distancia son 30, la distancia B son 30, la distancia C son 30. Pero si ya yo tengo una de grandes velocidades, la distancia va a ser 200 para que al vehículo le dé tiempo o al conductor del vehículo le dé tiempo de recibir la información y tomar decisiones. Pues ahí nos- Y vamos a compartir esta ventana. Entonces con eso hemos mirado los diferentes tipos de señal, hemos mirado unas cuantas observaciones del manual. ¿La idea cuál es? Entrar a la página del Invías, bajar el manual y hojearlo. ¿Ya? Leer un poco de cuáles son las señales, cómo son las señales y aprender de la filosofía de las señales de tránsito. De allí entonces pasamos a esta parte. Ahí deben estar viendo mi pantalla de PowerPoint. A los semáforos. ¿Los semáforos qué son? Los semáforos son dispositivos de control vehicular que permiten eh, organizar el tránsito. ¿De quién?
de las personas, de los conductores en vehículos, de los ciclistas y de todos los agentes activos del tránsito. Los semáforos pues, pueden ser de tres tipos. Hay semáforos que son vehiculares, hay semáforos que son peatonales y hay semáforos que son especiales. Los vehiculares normalmente tienen tres lámparas. Una que indica que es actúa, pasa, sigue. Una que es roja, que es para, detente, o mantente detenido. Y una que es amarilla, que es para pensar y tomar decisiones, pero es para uno prepararse para arrancar, aunque no debería existir ese amarillo allí. Los peatonales pues solamente tienen dos luces indicadoras, una luz de rojo y una luz de verde. Verde es que debe parar, perdón, rojo es que debe parar y verde es que puede avanzar. Algunos otros semáforos son especiales, semáforos que son táctiles, donde por ejemplo usted llega y lo hunde un botón y es como decir usted pide el semáforo o pide el verde, así como cuando usted llega a un edificio y pide el ascensor. Hunde un botón para que el ascensor pare donde usted está, en el piso que usted está. Acá usted hunde un botón para que el software aplique un programa de tal forma que seguidamente paralizará los vehículos y usted podrá pasar. Eso se puede hacer cada, qué sé yo, digamos un tiempo, cada 5 minutos. Si usted llega y se quedó en la cola y no alcanza a pasar, si usted hunde el botón, el sistema, ¿por qué? Porque está programado para que cada mínimo 5 minutos se pueda hacer la actividad. Si no hunden el botón, él seguirá trabajando como semáforo vehicular normal, porque nadie le está pidiendo el verde. Entonces las señales y dispositivos de control de tránsito se colocan ¿para qué? Primero para satisfacer una necesidad. O sea, hay una intersección que es de prioridad y no está señalizada, pues se coloca el dispositivo. Debe llamar la atención, o sea, por eso las señales en más velocidad son más grandes para que las personas las puedan ver. Deben transmitir mensajes claros y simples. Uno coloca allí pare y ya la gente sabe que hay que parar. Uno coloca curva a la izquierda y está la curva a la izquierda. Es un mensaje claro, simple. Deberían imponer respeto en las calles y carreteras, algo que no se cumple mucho. Y deberían estar en el lugar en el lugar apropiado para evitar que por estar en el lugar equivocado no cumplan su función. Cuando uno habla de lugar apropiado es que estén a la distancia necesaria para que pueda verla con antelación el conductor y pueda tomar una decisión. O que esté colocada en los lugares que sí han respondido a una necesidad de tal forma que no hayamos colocado señales en cualquier lugar solamente porque hay que colocar señales. Eso es algo que también es muy peligroso. Normalmente, quien hace el análisis para determinar la necesidad de esas señales y dispositivos de control es un ingeniero de tránsito. Entonces, lo que hace él es que aplica 4 consideraciones que son básicas para poder definir qué señales necesita. Entonces, ¿qué hace él? Dice, bueno, los controles, los dispositivos de control deben ser efectivos, entendibles y que satisfagan los fundamentos, los requisitos fundamentales anteriores. ¿Qué voy a hacer? Voy a hablar del diseño. Entonces, como ya existe un manual, para nosotros es muy fácil porque ya tenemos los diseños. La ubicación, como ya yo tengo el manual, el manual recomienda las señales Profe, disculpe, no se le está escuchando bien. El estudiante cortado, profe.
De ir con ganas. Sigue sin escucharse, profe. Escuchan. Se escucha entrecortado. Vamos a cambiar de internet. Permítame Ya, un ya minuto. la escucho. Vamos a mirar qué hacemos. Vamos a probar acá. Profe, que le permita el acceso Señor, que le permita el acceso nuevamente al compañero Eder Montes. ya lo voy a ingresar. Yo le había mandado por correo para que pudiesen entrar con la invitación, pero bueno, creo que algunos entraron fue con, Algunos deben no sé, tener de otra forma. correos que no son Gmail. Si no son de email, sí, van a tener ese conflicto. Bueno, aquí coloqué la otra red para ver si... Aquí me dicen que hay empresas privadas que tienen señales de prohibido parquear. Las empresas las solicitan, pueden solicitar. Miércoles. Algunos tenemos garaje en la casa, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene un garaje en la casa que tenga una señal de prohibido parquear? Garaje sí, señal no. ¿Y por qué no has colocado la señal? Porque la zona donde yo vivo no es muy concurrida así. Es más residencial, no hay mucho flujo vehicular. Ya. Pero si fuera de mayor flujo vehicular, ¿la colocarías? Pues claro, es porque sería un inconveniente que uno quiera sacar el carro o lo quiera guardar y que esté un carro ahí mal parqueado. Claro. ¿Y sabes que esa señal... ¿No sabías? Disculpe, profe, se le entrecortó el audio. Esa señal no existe. ¿Ya? O sea, cuando Lilibet Sánchez me pregunta, profesor, ¿hay empresas privadas que tienen señales de prohibido parquear? ¿Las empresas las solicitan? Bueno, si es la de un garaje, si la empresa privada es mi casa y yo la coloco en mi garaje, eh, eso no existe. O sea, eso no tiene... Mejor dicho, perdónenme la expresión, pero es una idiotez parquearse al frente de un garaje, o de un parqueadero, una salida a un parqueadero. ¿Ya? Uno como conductor, pues es simplemente un bobo si lo hace, porque allí debe pasar, entrar y salir personas, no se debe taponar la entrada y la salida. ¿Ya? Segundo, hay algunas entidades como los bancos, las zonas bancarias, ¿ya? Que ellos hacen el trámite, ¿para qué? Para evitar tener carros parqueados que puedan generar una situación de inseguridad. Y ellos solicitan los permisos. Y algunas veces se les son otorgados. Pero de resto, no. ¿Ya? Algunas veces la fiscalía, la Contraloría, también lo he visto que lo han hecho, ellos pues lo solicitan y se les permite la zona de no parqueos. Pero de resto no. De resto uno como conductor debe ser lo suficientemente inteligente para saber que si por ahí sale un carro, uno no se debe parquear. ¿Ya? Ahora, uno no se debe parquear, pero sí podría estacionar. Es diferente. ¿Ya?
Porque estacionar, por ejemplo, ¿qué es? Yo estoy frente a un parqueadero, parqueadero no, porque es muy movido, frente a un garaje, y estoy frente a tu casa, frente a tu garaje, y mi compañero, mi acompañante de vehículo está haciendo una vuelta en la casa de enfrente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que yo estoy estacionado, pero estoy dentro del vehículo y tengo el vehículo encendido. ¿Qué ocurre? Que si viene el dueño del carro, el dueño del garaje y va a entrar, pues él puede llegar y sencillamente me hace una señal con un pito pip, ¿ya? Y yo me puedo correr. O si yo que abren la puerta del garaje, ¿qué puedo pensar yo? Ah, van a salir, yo me corro, ¿ya? Porque estoy simplemente ahí estacionado mientras llega la otra persona y nos vamos. Lo malo es cuando uno parquea y deja el carro ahí tirado. Ahí sí, sale el dueño del garaje, de la casa, y ¿por dónde va a salir? No tiene cómo hacerlo. Entonces, ¿quién entrega esos permisos? La Secretaría de Tránsito. ¿Ya? Para poder tener esa posibilidad de no parqueo. Voy a irme. Profe, una pregunta aquí que surge de mi curiosidad. Sí, sí. Suponiendo de que yo quiero salir de mi garaje y hay un carro mal parqueado y yo Sí. intento mover el carro que está mal parqueado y suponiendo que le hago algún daño. Legalmente, ¿quién tiene las de ganar ahí? ¿El que hizo el daño o el que movió el carro donde no debía estar parqueado? Los dos. Ah, Los dos, porque primero, cuando yo dejo el carro, si, bueno, ahora que estamos en el país de las leyes. Para yo ser sancionado por una zona, por un lugar de no parqueo, tiene que haber una señal que diga prohibido parquear. O una ley, ¿ya? Por ejemplo, cuando el alcalde, que es el responsable de las directrices, dice en el barrio donde yo vivo, el barrio El Corocito está prohibido parquear cualquier vehículo en las calles. Y tiene que decirme, ese barrio está entre la carrera 1A y la carrera 1J, la calle 15 y la calle 17. Listo. Ya quedó un documento, ¿cierto?, que dice que usted allí no puede parquear. Si se lo cogen allí parqueado, chao. ¿Ya? Pero si no existe nada, usted se ampara diciendo, bueno, yo llegué aquí, pero yo no vi ninguna señal de no parqueo y no existe ningún documento que diga que en esta zona no se puede parquear. Simplemente lo dejo enfrente de tu garaje. Me imagino que le llamarán la atención y sí, habrá una negociación para que no le coloquen el parte porque realmente no hay cómo colocárselo. ¿Ya? A menos que haya una directriz escrita. Con relación a ti que moviste el carro, no sé qué tipo de daño le hiciste, si lo rayaste, si, ¿ya? Te van a cobrar el daño en bien ajeno. No va a ser una obra de tránsito, sino que va a ser una demanda por daños en bien ajeno. ¿Ya? Ahora, pueden suceder casos, cosas que la persona, por ejemplo, listo, profe, muchas gracias. ya ves que quiere rayar un carro. Vaya a hacer una cosa, por ejemplo, que la persona dejó solamente el carro con el freno de mano, ¿ya? Y tú empujes el carro para moverlo y resulta que el freno de mano se desajuste y el carro se vaya andando. Entonces sales tú, después de empujarlo para moverlo, si estás en una pendiente, sales corriendo tras el carro a que no se estrelle. Es una locura. Es mejor llamar al conductor, al dueño del carro y que lo corra. Es lo ideal. Bueno, con relación a las señales verticales hay una ubicación de forma lateral y en altura. Entonces, cuando estoy en una vía rural, las señales se colocan a una distancia de 1,80 mínimo, ¿ya? ¿Desde dónde? Desde la línea blanca del fin de calzada, fin de borde de carril, hasta donde está la pestañita esta de la señal, ¿ya? Y a una distancia máxima de 3 metros. En vías rurales, ¿cuánto es la altura mínima de esta señal? 1,5. ¿Por qué? Porque ese 1,5 es más o menos la altura a la cual visualmente un conductor, ¿se acuerdan de distancias de visibilidad? Un conductor que viene en un vehículo y está aproximadamente a unos 1,10 m, 1,15 m de altura sentado en un vehículo, puede fácilmente ver en su cono visual y en su capacidad visual vertical una señal a 1,5 m. Cuando estoy en la zona urbana,
La distancia mínima a la que debe estar una señal es a 30 centímetros, desde la orilla del andén. Y a una altura mínima de 2 metros aquí a la parte baja de la señal. ¿Por qué? Porque por aquí caminan personas y 2 metros es suficiente para que puedan pasar las personas. ¿A qué problema nos enfrentamos? Cuando esta señal está aquí y la colocas a 30 centímetros, normalmente la vas a colocar aquí como a 50 centímetros de la orilla del andén y vas a entorpecer el paso de los peatones. ¿Por qué se da esa situación? Porque realmente no tenemos una zona de seguridad que es la que debería existir aquí entre la calzada y el andén peatonal. ¿Esa zona de seguridad qué es? Es esa zona de grama, de verde, ¿cierto? Como el que está ahora en la Avenida de las Peñitas, donde tú después de la vía encuentras un espacio verde, que hay una zona de hierbita, de árboles, arbustos, y luego aparece el andén. En esa zona es fácilmente se puede colocar la señal sin que se vaya a entorpecer el flujo peatonal. Pero hay lugares donde no hay espacio y la señal supuestamente es totalmente indispensable. ¿Qué pasa? Que la señal queda atravesada. Y vas tú caminando y te encuentras con otra persona, cada persona se tiene que separar. O si vas caminando y no te das cuenta, venga, se estrella contra la señal, que aparece de repente en un andén. Hay otras señales que ya van a estar en el sector que les había mencionado como suburbano, que es donde está Bienvenido a Cincelejo, ¿cierto? Normalmente manejan un gálibo igual al de los puentes, a una distancia desde la calzada hasta la parte baja de la señal de 5 metros. Ahí alcanza para que pase cualquier vehículo. Vamos a mirar rápidamente algunas características de las señales preventivas, señales reglamentarias y señales informativas. Entonces, las preventivas se identifican como la letra SP. ¿Ya? ¿Qué buscan? Dar al usuario un aviso anticipado para prevenirlo de una situación que se avecina. ¿Ya? Puede ser un peligro potencial y le dice cuál es su naturaleza. Por ejemplo, dice, es una curva, tienes que girar o te vas a encontrar un animal, una vaca. ¿Ya? ¿Cuál es la regla de oro que debe existir? Hombre, que no se deben hacer cambios bruscos. ¿Ya? La señal solita ella misma debe decir qué indicación va a dar. Listo. Aquí encontramos las que miramos en el manual. Curva cerrada a la derecha, curva cerrada a la izquierda, curva pronunciada a la izquierda, curva pronunciada a la derecha. ¿Cierto? La idea es que entren al manual y las vayan identificando. Aquí tenemos otras. ¿Cierto? Por acá tenemos otras. Aquí vemos las que son de color verde. Decíamos que están relacionadas directamente con agentes del tránsito o elementos del tránsito frágiles. Luego aparecen las reglamentarias. Las señales reglamentarias están identificadas con las letras SR o la clave SR. ¿Ya? ¿Qué buscan? Buscan transmitir una parte del reglamento en una señal. Por ejemplo, el reglamento dice no se deben superar las velocidades establecidas por el ente de control. Ya te coloco una señal. Máxima velocidad 50. Listo. Ese 50 en esa señal es un renglón, un párrafo de la norma. Si usted va a más de 50 o si usted viola esa norma, lo tienen que castigar, lo tienen que penalizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace, hombre? Lo que hacen es restringir algún movimiento. Porque le recuerda a uno una parte de la norma que le está prohibiendo o limitando algo que ya está reglamentado. Si usted lo viola, lo multan. Esta la habíamos mirado en el manual. Eso pasó rápidamente. Acá tenemos más. Y luego encontramos las señales informativas. Entonces estas son identificadas con la clave SI. ¿Ya? Se colocan con unos postes que me colocan las leyendas, con escudos, flechas, y lo que hacen es guiar al usuario para que siga su itinerario. Más adelante vamos a mirar, ¿cierto? O como lo pudieron escuchar los que pudieron entrar a las conferencias, siempre la clave de oro, ¿cuál es? Planee su viaje. ¿Qué significa planear el viaje? Si usted, por ejemplo, está estudiando en la universidad y sabe que en una velocidad segura, normal, con un tránsito normal, se va a demorar 15 minutos para llegar de su casa a la universidad,
usted debe salir todos los días 20 minutos antes. ¿Por qué? Porque sepa que el día que usted sale 10 minutos antes, ese día le va a tocar correr, o le va a tocar irse por otra vía que le han dicho que es más rápida, o se va a enfrentar a un tránsito que no le va a permitir pasar, y empieza a tener estrés y empieza a tener problemas para moverse, y eso lo que va a generar posiblemente es un accidente. ¿Ya? Entonces siempre uno debe tener un itinerario. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Ya? ¿Qué le indican estas señales informativas? ¿Cuál es el nombre de la población? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cierto? ¿Cuáles son los lugares de interés? Pueden ser lugares de interés turístico, lugares de interés de servicios. ¿Cuánto es el kilometraje? ¿Cierto? Sobre todo cuando uno va en carretera, saber a qué distancia está un pueblo, por si tiene que recargar gasolina o tiene que aprovisionarse de comida, un baño, cualquier cosa. ¿Ya? Y entonces encontramos estas. ¿Ya? Este tipo de señales que son informativas. Vamos a colocarlo más. Entonces encontramos esta de fondo verde, ¿ya? Que indican que si voy derecho, encuentro Tunja. Y me dicen que a 2 kilómetros giro a la derecha, o salgo por esta derecha, y voy a ir a Guateque. Aquí si sigo derecho a Bogotá, si doblo a la derecha a Tunja. O estas que ya me indican el kilometraje. Llego en 3 kilómetros a Los Palmitos, en 11 kilómetros a Corozal y en 22 kilómetros a Sincelejo. Estas me dicen cuál es la ruta. ¿Ya? Esta es la ruta de la vía panamericana. Aquí me dicen en qué pueblo estoy, Puerto Carreño. Aquí me dicen en qué avenida estoy, avenida NQS. Y estos son los puntos de referencia o postes de referencia, que ya lo habíamos mirado, donde me dicen, esta es la ruta 63, esta es ¿no? el tramo 25, este es el kilómetro 63 de la ruta 25 del tramo 09. ¿Ya? Poste de referencia. Este es el kilometraje, esta es la ruta y esta es el tramo. Aquí encontramos servicios generales que son de color fondo azul con símbolos blancos y servicios turísticos que son de fondo café, marrón, realmente marrón, y los dibujos se ven blancos o se van quitando las piecitas para hacer los dibujos blancos. ¿Qué servicios generales encontramos? Encontramos parqueaderos, encontramos estaciones de taxi, estaciones militares o zona militar, aeropuerto, hospedaje, zona de primeros auxilios, lavadero sanitario, alimentación, comida, teléfono, ¿cierto? Cualquier servicio de estos se va a identificar con estas señales. Luego tenemos estas que son las señales informativas turísticas o de información de interés, puntos de interés cultural. Y entonces, por ejemplo, encontramos esta que es una zona de camping o esta que es de artesanías. Llegando a San Juan encontramos esta. O este punto de información turística. ¿Ya? Por acá tengo caverna. Algunas veces en la carretera también la encontramos así, donde me dicen que hay un parque San Agustín, tengo el logotipo la figura que me dice que esto es de arqueología y me dice a qué distancia está. Finalmente, pues las que habíamos mirado, señales de construcción de obras, son exactamente iguales a las señales preventivas, pero de color naranja. ¿Por qué son de color naranja? Porque estas señales se identifican por ser temporales. Se las colocan durante el tiempo que está la obra activa. Aquí encontramos diversas señales. Como por ejemplo, tenemos las señales de peatones escolares que son temporales, ¿cierto? De ciclistas temporales, donde se permiten giros en U a la izquierda, giros en U a la derecha, ancho máximo o ancho libre, altura libre, ¿cierto? Una barricada o una barrera. Acá tenemos reducción de la calzada a la izquierda, reducción de la calzada a la derecha. ¿Ya? Intersección en T, yo llego y encuentro que voy a la izquierda o a la derecha y cualquier cantidad de información que me pueda servir a mí para en un momento dado poder definir cuál va a ser mi actuación. ¿Ya? Y acá tengo las que miramos en el manual, que estos son trabajadores en la vía o trabajos en la vía, maquinaria en la vía, auxiliar de tránsito
o angostamiento de ambos lados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. Y por ejemplo, si hay un punto de concurrencia que tiene distintas conexiones de llegada, ¿existe o se puede fabricar alguna señal para ese sitio? Dime uno que conozcamos para ver cómo podemos ilustrar Por la situación. ejemplo, no, yo pondría un ejemplo, sería, no sé, un parque que tenga distintas entradas y la señal de tránsito muestre hacia dónde se dirige cada. Vamos a ver. eh, ¿Estás viendo mi pantalla de página? sí, Bueno, yo voy a colocar el parque. Cuando hablas de diferentes entradas, ¿podrían ser así o necesariamente tienen que ser más? no, podría ser así. Bueno, hacerlo aquí rápidamente entonces ya. Quedó. Yo voy a borrar. Listo. Cuando dice que tiene diferentes entradas, Está haciendo. No se ve lo que está haciendo, profesor. ¿no se ve? No. Espérate. Qué raro. Presentar mi pantalla de... Bueno, aquí está. ¿Y ahora? Ahí se debería... Sí, ahora sí. Ahora, listo. No sé si esto es lo que me querías decir de que tiene diferentes entradas. Sí, profe, algo así. Bueno, entonces que son diferentes entradas. Digamos que yo a este parque puedo entrar por aquí. ¿Ya? O puedo entrar por dónde más. Por aquí. Y puedo salir por aquí. Es que no sé si las quieres colocar doble sentido o las quieres colocar de un solo sentido. O si quieres lo ideal. Lo ideal sería que esta sea de entrada y esta sea de salida. ¿Ya? Entonces ya esta es de salida, esta es de entrada. Si están en un solo sentido. Esta ya es de aquí, esta de aquí, esta de acá, esta de acá. Ya. Entonces todo está aquí a la entrada de este parque. ¿Sí? Para entrar al parque. ¿Qué hace uno? Pues quiere colocar una señal. Si esta es la principal, ¿cierto? Digamos que esta es la vía principal. Lo que yo voy a hacer es que aquí, voy a colocar un parque. Entonces yo aquí coloco esto. Y coloco esto. ¿Para qué? Para que cuando el vehículo vaya circulando de aquí para acá, como él se va a enfrentar a una vía que es principal, aquí tenga que hacer el par y este mantiene sus recorridos. Acá también coloco otro par. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la principal. Ahora, si esta es principal, esta es una principal de ida, esta va a ser una principal de regreso, entonces esta también vamos a decir que es principal. No sé si con esto podemos responder tu inquietud. Sí, profe. Acá, si esta es principal, aquí tiene que haber otro par. Entonces, esto explica por qué a veces uno va y encuentra tanto par. ¿Ya? Y acá tendría que colocar otro par. ¿Ya?
Son pares seguidos, ¿por qué? Porque te estás enfrentando a valles que son principales. ¿Ya? Aquí tengo un pare para que este pueda dejar pasar. Y cuando este baje la velocidad o baje el flujo y encuentre una brecha, este puede ingresar. Listo. ¿Ya? Ahora, este es sencillo porque lo tengo en un solo sentido. ¿Ya? Cuando tienes calles que son de dos sentidos, ya se vuelve más complicado porque si es de dos sentidos, se tiene que colocar un par a este lado y un par a este lado, un par a este lado, un par a este lado. ¿Ya? Pare por todos lados. ¿Ya? Si esta, por ejemplo, fuera doble sentido y esta fuera principal, tenías que colocar pare de los dos lados. Para poder indicar de que esta vía es la que lleva la prioridad. Esta es la principal. ¿Preguntas? Profe, ¿y no se le puede poner un semáforo para agilizar, o sea, para facilitar cruce o algo así? Sí, totalmente, pero recuerda que el semáforo es la última idea que yo quiero tomar. ¿Ya? Listo. Primero señales, el último es el semáforo que es más agresivo. Ese no me gusta, ¿ya? Listo. Entonces, miren, yo voy a montar las diapositivas en la plataforma. Ahí ya está un foro, deben ingresar para ver si lo pueden hacer. Y deben bajar el manual para ir leyendo manual. ¿Ya? El lunes miramos la parte de PMT o Plan de Manejo de Tránsito y con eso ya quedamos listos para el parcial del 5. O sea, les queda aquí casi una semana libre para que puedan, libre no, una semana antes para que ya puedan identificar los temas y ya puedan estudiar para la presentación del examen. ¿Listo? Listo, profe. Bien, dejamos allí para los muchachos que creo que tienen sanitaria ahora, pues se tomen un aire y puedan ir a clase tranquilamente. Se tomen un refresco.